Ya estamos acá con Jorge Gargiulio. Y aunque ustedes no lo crean, lo traemos encadenado. Sí, venimos con las cadenas ahora. Bien, no tiene ningún reclamo. No Bien. me hace falta abogado, por ahora. Estaban hablando al principio, por ahora no. No. Encadenado, ¿por qué? Porque trae el tema de cadenas de frío y cadenas de calor. Bien, ese justamente es el tema. Buenos días a la audiencia. A ver, nosotros tenemos dos conceptos, esto de cadena de frío y cadena de calor. La cadena de frío quizás es el más conocido porque es el que más usamos en nuestros hogares. Tener en cuenta mantener el alimento frío, que ya lo vamos a explicar bien. Pero hay un furor después de la pandemia o durante la pandemia que fue los famosos deliveries. Bien. ¿Sí? Que uno pide la comida en algún lugar y una bicicleta, una moto, te la traen hasta tu casa. Es más, algunos lugares en otras ciudades te promocionan. Si no llega en temperatura tibio o caliente, no te lo cobran. Claro, o los tiempos. Porque volvemos a caer sobre esos conceptos. Temperatura, tiempo. O sea, las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Ya lo habíamos hablado, ¿te acordás cuando se habló del tema de hacer la salsa, el punto frío de la botella, cómo tenerlo en cuenta? Bueno, esto viene muy de la mano con aquellos conceptos que vimos en su momento. La cadena de calor es el mismo concepto que la cadena de frío, pero a más de 65 grados. ¿Por qué hablé del tema de los delivery? Justamente por lo que vos comentabas. Hay un furor grato, ¿no? Porque es una industria nueva que se ha abierto no solamente en San Juan, sino en muchos lugares, que es el tema del delivery. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento? Bueno, vamos a ir por partes sobre los conceptos. Cadena de frío. Hay dos momentos importantes en nuestras casas de la cadena de frío. La primera es cuando compramos los alimentos. ¿Se acuerdan al principio que hablamos de cómo tenemos que comprar, en qué orden, qué tenemos que comprar primero, qué tenemos que comprar después, por qué? Dejar al último lo congelado, los lo lácteos, que uno saca de la fiambres, heladera. Las carnes, todo eso dejarlo al último. ¿Por qué? Pues nosotros, la cadena de frío es mantener el alimento siempre por debajo de 8 grados. Bien. Siempre por debajo de 8 grados. ¿Cuánto es 8 grados? A ver, hay diferentes libros, unos te dicen 8 grados, otros te dicen 4 grados. Sí, ahí hay una dicotomía, ¿no es cierto?, en el concepto de cuánto es la temperatura, pero ¿cuál es la idea? La temperatura de la heladera. Esa es nuestra referencia. No hace falta tener un termómetro en la mano. Es la temperatura de las heladeras de nuestras casas está entre 4 y 8 grados. Sí, más o menos. Menos de 4 ya es punto de... Entre 4 y menos 4 o 0 empezamos, dependiendo del alimento, dependiendo cómo sean las características, ya empezamos con la congelación. Bien. No es tan exacto porque depende de un montón de factores la temperatura de congelación. No es lo mismo el agua que el jugo, o que la carne, o que el pan. Sí, pero por concepto general hablamos de refrigeración entre 0 y 8, congelación entre 0 y menos 14 y menos 18 el freezer. Bien. Estoy hablando, fíjense que hay entre 14 y 18, no dije nada, porque son conceptos muy amplios, es más o menos esa temperatura. ¿Sí? ¿Cómo hacemos cuando tenemos frisada la carne y la queremos comer? ¿Cómo la descongelamos? Para no romper la cadena de frío, porque a ver, ¿qué hacemos nosotros? Metemos la carne al freezer para que nos dure más tiempo en las mismas condiciones que la compramos, pero ¿cómo la descongelamos para que no pierda esa calidad? Con respecto a la carne tenemos que tener en cuenta que después de descongelarla hay que cocinarla. Bien. Siempre. No se puede descongelar... Y volver a congelar. No. Bien. No. ¿Por qué? Pues la carne, o sea, ¿qué es lo que congela el freezer? Siempre congela el agua. O sea, todo el agua que tiene el alimento es congelada, no se congela la fibra muscular, se congela el agua que está dentro de la fibra muscular. Bien. Y el agua hace cristales. Esos cristales son como pequeñas puñaladas que le pegan a la fibra de la carne. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros descongelamos la carne, siempre tiene más sangre. Claro. Al momento de descongelarla pierde mucha sangre. ¿Por qué? Porque esos cristales han hecho como pequeñísimas puñaladas en cada una de las fibras. Entonces empieza a exudar la sangre que está naturalmente en el músculo. Bien. Por eso es que no se puede volver a congelar. Si yo la cocino, sí la puedo volver a cocinar. A congelar. A congelar. Bien. Tenemos dos formas de descongelar los alimentos en general, sobre todo las carnes.
Si necesitamos algo rápido, lo conveniente es utilizar agua caliente. Batch. Agua caliente no me refiero a agua de la tetera, hervida, sino el agua que normalmente usamos para lavarnos o para bañarnos, ¿sí? El agua caliente del calefón. Bien. Tenemos dos formas, ponemos la pieza de carne, le dejamos caer el agua, ¿sí? Caliente del calefón, como te decía, y esperamos que se descongele. La otra opción es llenar una batea, echarle agua caliente y esperar que se descongele. Pero vos me vas a decir, pero el agua caliente está arriba de los 8 grados. No era que tenía que estar por debajo. Y ahí entra a trabajar el tiempo. Bien. Es un descongelamiento rápido. Entonces, si bien hay un deterioro de la carne, el tiempo no hace de que se contamine la carne. Bien. O que la contaminación nos haga mal. No se corre el peligro de que el músculo, ¿no?, de la carne que uno está descongelando, al someterlo a esta temperatura brusca, este cambio de temperatura brusca, digamos, se retraiga y quede dura. No, porque no estamos, el agua no tiene que estar a más de 65 grados. A los 65 grados, 65, 70 grados es cuando el músculo empieza a cocinarse. Bien. Si vos te haces el agua, que el agua para bañarnos está, ponele a 35, ponele 40 grados, se va a poner blanca por afuera, sí, pero no se va a cocinar. Bien. No le va a pasar eso que vos estás diciendo. Si le echamos agua hervida, sí. Perdón, hirviendo, sí. Entonces, un agua tibiona. Sí, siempre digo, el agua con la que uno usa para lavar los platos. Bien. Que es lo suficientemente caliente para desengrasar, pero que no te quema las manos. Bien. Bien. La opción mejor, pero más lerda para descongelar los alimentos es lo sacas del freezer y lo metes en la heladera. Va a tardar, tenés que pensar de un día para otro. Claro. Pero ¿qué vas a hacer? Nunca vas a estar, si bien se va a calentar, porque va a estar a menos 18 grados, y vos lo vas a llevar a 8 grados. Se va a calentar la carne, pero nunca va a estar en la temperatura complicada de que se empiecen a desarrollar los microorganismos. Bien. Bien. Ahora vamos al otro lado. Estuvimos hablando de 8 grados para abajo, ahora nos vamos a ir a 65 para arriba. ¿Por qué 65? Porque a los 65 grados todas las cadenas proteicas empiezan a desnaturalizarse. Entonces, ¿qué es lo que es desnaturalizarse? Se empiezan a transformar. Bien. Por eso vos, para cocinar cualquier alimento, pasás esa temperatura y la carne empieza a ser blanda, la papa vos la podés hacer puré, porque vos desnaturalizás todas aquellas estructuras que mantienen ese tipo de alimento en las condiciones naturales. Bien. Vos las cocinas, las transformás en algo más apetecible, ¿sí? Pero en esa transformación los microorganismos también tienen cadenas proteicas. Entonces, en el microorganismo lo que produce es la muerte. Arriba de 65 grados nosotros esterilizamos los alimentos. ¿Qué significa? No hay nada vivo en el alimento, me refiero a microorganismos patógenos o no. Entonces, si vos cocinás, esterilizás. Si vos enfriás, no matás los microorganismos, los dormís. Entonces, si vos metiste un alimento contaminado al freezer, va a salir contaminado. Si vos metiste un alimento a cocinar contaminado, va a quedar descontaminado. Bien. Bien. A esta temperatura de cocción, digamos, sí, ¿se pierde algunos nutrientes, vitaminas? Sí. ¿Hay a una cierta temperatura que habría que cocinarlo? ¿Que sería más conveniente hacerlo? A ver, tenemos dos cositas a tener en cuenta. Hay alimentos que si no los cocinamos no los podemos digerir. Ejemplo, la masa. Vos agarrás harina y agua y te lo comés y no vas al baño por varios días. Bien, para no entrar en detalles. Ahora, esa misma masa, vos la cocinas y es el pan. Entonces, hay alimentos que si no los cocinamos, no los podemos comer. Bien. ¿Qué pasa? ¿Tenés pérdida de nutrientes? Sí, hay siempre una pérdida de nutrientes. Y ahí vuelve a caer el tiempo. Si vos tenés un bife cocinándose 5 horas y vas a comer carne, pero vas a perder el 90% de los nutrientes. Ahora, si ese mismo bife vos lo cocinás en media hora, vas a perder nutrientes, pero vas a perder el 20% de los nutrientes, el 30% de los nutrientes. O sea, te va a quedar suficiente cantidad de nutrientes para que te alimenten. ¿Lo mismo pasa con la comida recalentada? No, porque vos al recalentar
normalmente no llegás a la temperatura de los 65 grados para arriba, no llegás a la temperatura de cocción y vuelve a intervenir el tiempo. Si vos lo recalentás, suponete que no tenés microondas y lo vas a recalentar en una olla, no sé, una sopa. Si el puchero que vos en la noche te lo vas a comer. ¿En cuánto lo calentás? Vos larga el hervor, 2, 3, 5 minutos y lo cortás. No hay tiempo suficiente para que se pierdan los nutrientes, pero hay tiempo suficiente para que se caliente el alimento. Bien. Lo conveniente es hacerlo allí cerca del momento de comerlo. Claro. Entonces, vamos a ver el tema del tiempo, como yo te decía recién, con el tema de la cadena de calor. Y hago hincapié en los deliveries. No es una crítica, sino a este tipo de trabajo, sino a nosotros tener en cuenta algunas cosas. Normalmente los delivery tienen heladeritas, que ahí funcionan no heladeras para el frío, sino heladeras para el calor. Bien. O sea, son aislantes. Con aislantes, sí, sí. Entonces te mantiene caliente el alimento. ¿Cómo medimos los 65 grados? ¿Cómo sabés vos, si no tenés un termómetro, que son 65 grados o más? Dedos. Vos agarrás el alimento, ¿sí? Suponete una pizza, por tirar algún delivery. Vos en el alimento lo tocas y contás hasta 10. O sea, 10 segundos. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, es 1, 2, 3, 4. Si yo no aguanto los 10, está caliente. Bien. No se perdió la cadena de calor. Llegué hasta 8 llegué hasta 12 y yo no saqué el dedo, o sea que está por debajo de los 65 grados. Miro a qué hora me sacaron el pedido. Si pasaron más de media hora, yo te diría que lo dejáramos al alimento porque seguramente ha tenido alguna contaminación. Ahora, si fueron 15 minutos, 20 minutos, no hay problema. Por eso, en la alimentación vos tenés que tener en cuenta los dos conceptos. La temperatura, frío o caliente, y el tiempo. Bien. Bien. Cuando hablamos de contaminación por un alimento que se enfrió, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Microorganismos? ¿Algo que nos pueda caer mal? Siempre cuando hablamos de la temperatura hablamos de microorganismos. Nosotros tenemos 2 o 3 tipos de microorganismos, 3 en realidad. Tenemos unos buenos, o sea que fermentan el alimento, vino, cerveza, pan, son a través de microorganismos que producen cambios en el alimento para que sean mejores. Después tenemos los que no hacen nada, están pero no hacen nada. A veces son los que producen el deterioro, no sé, que tenga olor, que se pudra, pero si vos los comés no te hacen nada. Son desagradables, pero no te hacen nada. ¿Sí? A ver, te comes una manzana, un pedazo podrido, no te va a morir. Bien. Va a ser fea el sabor, a la textura, pero no te vas a morir. Y después tenemos el tercer grupo, que son los patógenos. Son aquellos alimentos que si están en una cantidad suficiente, nos pueden producir alguna ETA, enfermedad transmitida por alimentos. De ahí viene ETA, ¿sí? Esos son los peligrosos. ¿Dónde está el problema? Que todos esos microorganismos, ¿a qué temperatura se desarrollan? Entre 30 y 38, 36 grados, nuestra temperatura. Claro. Cuando está tibio, digamos. Entonces, si vos tenés un bife, yo siempre doy este ejemplo, vos tenés un bife crudo y un bife cocido. El bife crudo vos lo dejás arriba de la mesada al lado de un bife cocido. El bife cocido normalmente no le va a pasar nada. Vos vas a ver que no se va a podrir, no le va a pasar ningún deterioro complicado. ¿Por qué? Porque las fibras alimenticias que tiene las hemos transformado. Ya no son apetecibles para los microorganismos. El bife crudo, en el mismo tiempo, en la misma besada, vamos a ver que al un par de días, empieza a tener el olor característico a embotado que uno le dice, o sea, se empieza a poner medio baboso. Ahí tenemos los microorganismos que deterioran el alimento, pero van de la mano con los patógenos. Entonces, si nosotros ya tenemos una carne que tiene olor a embotado, y seguramente hay un patógeno. El tema es que los patógenos no modifican el alimento. O sea, están, pero yo no sé que están. Bien. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, totalmente. Para cerrar, cadena de frío, menos de 8 grados. Cadena de calor, más de 65 grados. Menos de 8 grados lo tenemos que tener cuando rompemos la cadena de frío
y alrededor de 1 hora, más o menos. Siempre digo más o menos, no es porque no lo sepa, es porque es muy ambiguo. Bien. La cadena de calor y más o menos 15 a 20 minutos. Bien. Excelente, Jorge. Creo que nos ha quedado recontra en claro el tema, así que te voy a hacer una propuesta porque se vienen los calorcitos. Dale. Y viene la época de picaditas. Bien. Así que ver el tema de fiambres, todos Buenísimo. los embutidos, cómo hacer o cómo darme cuenta cuando algún embutido que me van a vender o algún fiambre está hace tiempo fuera de la heladera. Dale. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Buenísimo. ¿Sí? La dejamos para la próxima. La próxima. Bueno, ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta. Muchísimas gracias. Gracias.